Muy bien. El siguiente circuito tiene una complejidad mayor a los otros videos, ya que ahora, si se dan cuenta, tiene dos elementos dentro de una rama. Bien, dos elementos en serie. Vamos a ver cómo se puede trabajar y en realidad es extendible a cualquier tipo de ejercicio donde yo podría, ¿cierto?, poner elementos en cualquier parte de la malla. Bien. El principio sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber una corriente. Bueno, acá se me olvidó anotar que este es el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y lo que estamos buscando, ¿cierto?, es la función de transferencia BO sobre BIDS. Acá hay una corriente total, ¿cierto?, que se va a dividir en una corriente que va hacia acá, que podemos denotar I1, y una corriente I2 que va a circular, ¿cierto?, por esta malla hacia acá. Esta I2 también para ambos elementos. Las ecuaciones, bueno, van a ser similares al circuito anterior, a los que hemos visto, en donde vamos a tener, cierto, un voltaje de entrada, pero esta vez hay que tener cuidado, el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de este voltaje más estos dos de acá. O sea, esto va a ser BR1 más BC1 más BL. Tendríamos tres voltajes ahora en vez de dos. Por otro lado, la segunda malla, según ley de Kirchhoff de voltaje, va a ser igual a BS1 más BL, son estos dos voltajes de acá, ¿cierto? Igual a BR2 más BC2. Bien, recuerden que si siguen el sentido convencional de la corriente en ese sentido y vemos las polaridades, estaría algo así. Bien, o sea, va a ser positivo, positivo para BR2 y para BS2, y si la corriente sigue en ese sentido, entraría por negativo y negativo. Por lo tanto, estos dos serían negativos a este lado de la ecuación y pasarían sumándose al otro lado. Bien. Por lo tanto, se puede analizar de esas dos formas para este tipo de modelo que estoy viendo. Bueno, eh, y para las corrientes, bueno, sigue siendo la misma ecuación de cierto siempre, que dice que la corriente total va a ser igual a I1 más I2. Y relacionar obviamente lo más importante, nuestra variable de salida, que para este caso, ¿cierto? Tenemos que se quiere analizar el voltaje en el condensador 2. Primero veamos la relación para el voltaje en el condensador 2. VO, ¿cierto? Es el voltaje en el condensador 2, que según la ecuación que hemos visto por Laplace, va a ser I2 dividido en C2 por S. De esa forma, yo sé que la corriente I2 va a ser igual a C2S por VO. De esa forma puedo expresar la corriente en función del voltaje, que es lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, para poder eliminar ciertas variables que van a ir apareciendo. Bien. Vamos viendo por partes. Aquí analicé ya, por lo menos ya tengo esta afirmación. Veamos qué sucede con esta ecuación de aquí, que esta es como media extraña, porque anteriormente siempre era un solo voltaje, ahora son dos. Pero en realidad no es más complejo, sino que es un poco más largo. Sabemos que BC1 más BL va a ser igual a BR2 más BC2. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que BC2 es BO, por lo tanto lo puedo reescribir. Ahora, ¿qué recomiendo acá? Descomponer las fórmulas. El voltaje en el condensador es la corriente I1 dividido en C1 por S. Bien, la misma fórmula, ¿cierto?, para el de acá, pero en función de la corriente I1 porque es la corriente que circula por este condensador de acá. Bien, más. Creo que no se ve el cursor, no sé si se verá ahí, espero que sí. Eh, esta corriente I1, ¿cierto?, es la que circula por este condensador 1 de acá. Bien, por eso se le coloca como I1 sobre C1S. Para la bobina, el voltaje que circula, o el voltaje en la bobina, mejor dicho, va a ser L por S por la corriente en la bobina, que en este caso va a ser I1. Igual a, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser la corriente que circula por la resistencia. En este caso, ¿cierto? Sabemos que va a ser la corriente I2, ¿cierto? Por lo tanto va a ser I2 por R2, más BC2, ¿cierto? Que sabemos que es BO. Listo. Nos queda esta ecuación de acá. ¿Qué recomiendo aquí yo? Bueno, primero que nada, ya sabemos cuánto vale I2. Está aquí. Bien, por lo tanto puedo llegar y reemplazar directamente.
¿Qué recomiendo hacer acá yo? Acá si se fijan, tenemos una corriente I1 como factor común, por lo tanto lo puedo factorizar. I1 va a ser un factor de 1 sobre C1S más LS, igual a I2, que es C2SBO por R2 más BO. Bien, vamos a ordenar esto un poquito para que quede más comprensible. Primero voy a sumar esta fracción de acá. Ya hemos hecho varias veces este mismo ejercicio, por lo tanto aquí simplemente basta por multiplicar cruzado, S por S cuadrado por si acaso, igual a, de aquí voy a ordenar un poquito las constantes, R2, C2, S, BO, más BO. Bien. Tengo esta ecuación. Lo que voy a hacer ahora es despejar la corriente I1 para dejarla en función del voltaje BO. También se puede ordenar acá un poco el término. ¿Cómo? Puedo factorizar por BO de tal forma que me quede lo siguiente. Nos va a quedar C1 igual. Vamos a dejar por mientras este aquí. Podría saltarme acá un par de pasos, pero lo voy a ir evidenciando todo para que no se pierda. LC1 S cuadrado más 1 igual a. Factorizo por BO, nos quedaría R2 C2 S más 1, de esa forma. Creo que era una resistencia, sí. Y voy a pasar, voy a despejar I1, ¿cierto? Pasando el C1S multiplicando y este de acá va a pasar dividiendo. Por lo tanto, acá encontramos una expresión para I1 que va a ser BO por C1S. Esto lo podemos multiplicar por R2 C2S más 1 dividido en L C1 S cuadrado más 1. Bien, ahí ya tenemos, ¿cierto? Una expresión para la corriente I1 en función del voltaje de salida. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Podría ocupar, ¿cierto? Esta ecuación de aquí, de la corriente. Porque esa es la que me relaciona I1 y I2. Ya tenemos I1, que está en función del voltaje de salida, y también tenemos I2, que también está en función del voltaje de salida. Lo voy a hacer acá al lado. La corriente va a ser igual a I1 más I2. La corriente total es la corriente que va a circular por el primer elemento del circuito. En este caso es una resistencia. Por ley de Ohm sabemos que la corriente de la resistencia va a ser el voltaje en la resistencia dividido en la resistencia. Nunca olvidar los subíndices. Igual a I1, que es este factor de acá, voy a dejar por ahí para copiarlo, va a ser BO de 1S por, el paréntesis un poco más grande para que no sea tan confuso y se confunda con la C, por R2 de 2S más 1 dividido en L C1 S cuadrado más 1. Ese factor de acá, este de aquí es un poquito, tengo medio desordenado. Todo este factor de aquí corresponde a mi U. Ese de ahí es I1. ¿Ya? Por lo tanto, anoto el I2. El I2 también lo teníamos, que está acá en esta esquina. Ahí está, alcanza a ver. Que va a ser C2S por BO. Perfecto. Al lado derecho de la ecuación tengo BO aquí y BO acá. El problema está acá con el BR1, que no está en función ni siquiera de la entrada ni de la salida. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que ocupar esta ecuación de aquí. La voy a anotar acá. Me dice que el voltaje de entrada es el voltaje en R1 más, no olvidé, BC1 más BL, BC1 más BL. Y aquí hay que tener ojo. BC1 más BL es igual a BR2 más BC2. ¿Podría ocupar este elemento? Sí. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son los que están en función de la corriente I2, como vimos acá, aquí están, y ambos están en función de BO, por lo tanto aquí podríamos hacer lo siguiente. Estos dos términos de acá los vamos a transformar en
apareció el mouse, en BR2 más BC2. Por lo tanto, fíjense, va a quedar BI igual a BR1 más BR2 más BC2. Y aquí empiezo a despejar la corriente. Disculpen, el BR1. Lo despejo. De forma ordenada, prefiero dejar siempre mi incógnita a un lado, o lo que quiero despejar a un lado, y el resto, ¿cierto?, al otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar BI menos BR2 menos BC2. Reemplazo las fórmulas. Esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a BI menos BR2, que era I2 por R2, menos BC2, que era BO. Bueno, este término, si se fijan, es el mismo que está acá, que sería este de acá. Por lo tanto, BR1 va a ser igual a BI menos I2, que ya vimos, ¿cierto?, que era C2SBO, por lo tanto va a ser R2 C2 SBO menos BO. Por lo tanto, aquí ya tengo mi expresión para BR1, que lo puedo reemplazar directamente a ese lado de la ecuación. Seguido acá. BR1, entonces, todo esto. BI menos R2 C2S menos, disculpe, falta un BO ahí. Voy a borrar esto. BR1 menos R2 C2S BO menos BO. Y todo esto, ¿cierto?, está sobre R1. Recuerden que estoy continuando acá la ecuación de acá. Igual a BO C1S por R2 C2S más 1 dividido en L C1S cuadrado más 1 más C2S. De esa forma, ¿cierto? Ya tengo gran parte del ejercicio terminado, si se dan cuenta. Ya no hay corriente, sino que solamente hay voltajes. Está VI, VO, 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 VO. Los voy a marcar aquí para que se vean. Ahí está VO. Con un punto solamente basta. Recuerden que ese es el objetivo siempre de estos ejercicios. Dejar todos los términos en función de VO y obviamente un término de la entrada. Para despejarlo un poco, voy a multiplicar todo por R1 para poder simplificar el R1 que está dividiendo acá. Me queda BI menos R2 C2 SBO menos BO igual a. Y aquí, con cuidado, anotamos BO. Voy a anotar el BO al principio, o si quieren, como es una multiplicación y queda quizás más ordenado para ustedes, vamos a dejar el BO al final. Eso quiere decir que va a quedar como R1 C1S por R2 C2S más 1. Todo esto por BO. Vamos a dejar acá dividido en L C1S cuadrado más 1 más R1 C2S BO. Ahí sí. Listo. Ya estamos casi listos con el ejercicio, ¿cierto? Ahora lo que puedo hacer es pasar los términos que están restando al otro lado sumando. Nos queda R1 C1S factor de R2 C2S más 1 por BO. Todo esto sobre L C1S cuadrado más 1 más R1 C2S BO. S pasa sumando, por lo tanto va a ser R2 C2 C2S BO más BO. Creo que no olvidé ninguno. ¿Cierto? Está este de aquí, este está acá y este último está. Listo, estamos casi listos. Están todos con BO. Factorizo por BO. Obviamente aquí va a haber que hacer un arreglo algebraico para poder ordenar un poquito. Voy a copiar todo para que quede más ordenado. R1C1S,
R2, C2, S más 1 dividido en L C1 S cuadrado más 1 más R1 C2 S más R2 C2 S más 1. Listo. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Es sacar el mínimo como múltiplo, que básicamente va a ser multiplicar todo esto por cada uno de los factores. El mínimo como múltiplo. Ajá, le quedó medio ancho acá. A ver cómo salga. L C1 S cuadrado más 1. Ese es mi mínimo como múltiplo. El de acá se mantiene y voy a desarrollar al tiro el paréntesis, porque este sobre este da 1, 1 por todo eso, eso. Y desarrollo el paréntesis, fíjate lo que queda. R1, R2, C1, C2, S cuadrado, más R1, C1S, más R1, C2, S, por, y aquí multiplico, ¿cierto?, por este de acá, L, C1, S cuadrado más 1, más R2, C2S, por L, C, L, C1, S cuadrado, más 1, más, bueno, este por 1, ¿cierto?, se mantiene, por lo tanto nos queda L C1 S cuadrado más 1. Aquí. Esperen un poquito acá, que me quedó medio desordenado acá y es confuso. Lo voy a anotar de nuevo para que se entienda. Este era el R1C2, este sería R2, C2S por L C1 S cuadrado. Ahí está. Listo. Finalmente, bueno, acá ya saben que este factor de acá va a quedar en el numerador y todo este término acá en el denominador. Por lo tanto, lo voy a reordenar un poquito. Yo sé que mi función de transferencia va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Me queda un poco más derecha la línea. Me va a quedar R1, R2, C1, C2, S cuadrado, más R1, C1, S, más multiplico término a término. Podemos notar primero las resistencias, que es R1, después la bobina y después los capacitores C1, C2, S al cubo. Más R1, C2, S. Bueno, está multiplicado por 1, por lo tanto no hay necesidad de seguir, darle más vueltas. El de acá anotamos primero la resistencia. El orden en realidad no es relevante. C1, C2, S al cubo, ¿cierto? También está el cubo. Más lo mismo, R2, C2S. Y el último, ¿cierto? Ya solamente basta con anotarlo, que no está multiplicado por nada. Y arriba iría L C1 S cuadrado más 1. Y ahí ya está prácticamente listo el ejercicio. Bien, se puede ordenar un poquito quizás, pero no hay necesidad. Yo lo voy a hacer, sí. Por conveniencia siempre prefiero anotar los cúbicos primero, o la potencia mayor, mejor dicho. R, L, C1, C2, más R2, L, C1, C2. Estos son los cúbicos. ¿Ya? Para denotar, factoricé por el S al cubo solamente. Al cuadrado tenemos, creo que solamente 2. Tenemos el R1, R2, C1, C2, más L, C1. Eso nomás. Cuadrado. Con S tenemos R1, C1, más R1, C2, más R2, C2, más 1. Y ahí ya estaría listo el ejercicio. Una cosa importante acá es que si se dan cuenta, a pesar de todos los despejes y todos los reemplazos, en ningún momento quedó una constante al cuadrado. No se repitieron en ningún momento.
Y eso es importante. Normalmente no sucede. ¿Qué faltó la S? No sucede. ¿Ya? Por lo menos en los ejercicios que estamos viendo acá no va a suceder que va a quedar un R1 al cuadrado, un C1 al cuadrado. No va a suceder. Por lo tanto, eso es lo que tienen que tener mayor ojo. De esta forma, ¿cierto? Ya, ya el ejercicio está resuelto. De la misma manera se podría resolver si, por ejemplo, existen elementos que estén aquí, ¿ya? Ahí habría que reconsiderar, ¿cierto? El voltaje acá, va a haber un elemento más acá, ¿cierto? Si hay acá uno, también lo mismo, va a haber un voltaje adicional y la corriente I va a estar, se factoriza, por lo tanto, es un juego algebraico que hay que hacer. Pero las leyes siguen siendo las mismas, solamente hay que saber aplicarlas bien, manejar bien los despejes y jugar con los cambios de variable para poder llegar al resultado. Espero les sirva mucho el ejercicio, ya que en las evaluaciones vendrá algo así. Mucho éxito.